milenio, o el fin de los tiempos. Explicamos bien qué es el fin de los tiempos y lo que significa el entrar a un tiempo final, que son cosas diferentes. Y entonces, mucha gente no entendió que después del 23 de septiembre, donde lo que vimos en el cielo sucede cada 7000 años, es decir, que en la historia de la humanidad no sucedió, porque ya también el domingo hablamos que de Adán hasta aquí pasamos unos 6000 y tantos años. Sí que si 7000 años, esa constelación que se vio el 23 de septiembre, la gente no puede entender. Y vemos lo que pasó después de eso, después del 23 de septiembre. La gente vive sin entender lo que realmente pasó después. Y dijimos que eso solamente, lo del 23 de septiembre, era una señal, ¿verdad? Una señal en el cielo. Hablamos de 6 escenarios proféticos. ¿Cuáles son los 6 escenarios? A ver si se acuerdan. Número 1. Tierra. ¿Tierra qué? Porque tierra como... mundo, muy bien. Tierra, mundo. Sí. Pero está mundo como sistema, que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que sucede en la tierra, en el mundo, y otra cosa es lo que sucede en el sistema del mundo, que sabemos que todos los sistemas son satánicos. Pero, muy bien, tierra, tierra y mundo. No, quiero dejar diferenciado. Tierra, mundo, Israel, cosmos, que es otra cosa diferente a lo que es tierra, cosmos. La iglesia, falta una, que es parte del sistema. Babilónico. Acuérdense que el sistema religioso es un tema babilónico. Babilonia no es solamente la iglesia católica. Babilonia es un sistema religioso. Religiones que se unen, que es ecumenismo, para utilizarla como plataforma de lo que viene el anticristo. Estos 6 escenarios, si yo pudiera hacer un... ¿Vieron las iniciales de las Olimpiadas? Que son 1, 2, 3 círculos concéntricos que abarcan uno de cada uno y 2 círculos más que son 5 círculos concéntricos que tienen ciertos colores que dicen mucho y que están basados sobre un color blanco que dice otra cosa importante. Si yo me quedo en eso, no terminamos. Pero el significado es los 5 continentes. Bien, si nosotros miráramos esos círculos concéntricos, esos 3 más los 2, y nosotros pudiéramos hacer un 6 en cambio de 3. Es decir, 3 tomado uno dentro de cada uno y 3 eso sería lo que está sucediendo ahora. Los 6 escenarios proféticos están coincidiendo y acuérdense que lo que pasa a Israel afecta a la iglesia. Lo que le afecta a la iglesia le afecta a Babilonia. Lo que le afecta a Babilonia le afecta a la tierra. Lo que le afecta a la tierra le afecta al sistema mundano. Y entonces los 6 escenarios proféticos están ligados uno del otro y hay un cumplimiento profético como nunca. Le dije, prepárense porque Gog y Magog de Ezequiel 38 comienza en cualquier momento. Y lo vengo anunciando ya del otro domingo pasado. Este domingo no, sino el que pasó. Y de verdad, hermano, yo creo que en cualquier momento se desata. Entonces, en base a todo esto, yo quiero ver cómo está el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Entonces la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿sos tarado? ¿Sos tarada? Y esto es ofensivo. Cuando yo le explique, no se va a sentir tan mal. Porque la pregunta del Señor viene yo primero a mí. No va a creer que yo te estoy diciendo, no, primero fue para mí. ¿Sos tarado? ¡Qué fuerte! Pero muchas veces usted sabe que Dios tiene que percibir. Dios tiene que ofender nuestra mente para que reaccione el corazón. Muchas veces. Nos tiene que ofender. Y ofender, ¿viste? Donde, si no, no te das cuenta. Bien. Entonces, quiero ir a la palabra, hermano. Vamos a utilizar varias versiones, así que si tienen algunas otras versiones por ahí, estén atentos. Miren. Quiero hablar de Oseas capítulo 13, verso 13. No quiero entrar
porque ya lo hemos, digamos, enseñado el tema de Oseas. Pero Oseas 13 dice, habla de un tiempo en que va a haber un parto. Miren, esto es muy importante, hermano. Es el tiempo del parto. Y dice, dolores de parto vienen sobre él. Y entonces dice, no es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. ¡Ay, hermano, este versículo es terrible! Ustedes saben que en un parto no solo depende el nacimiento de la madre. Eso lo saben. La madre puede empujar, pero el niño dentro del vientre tiene que hacer su trabajo de parto. Primeramente, qué interesante. Dice que el niño tiene que estar boca abajo, ¿no? Cabecita. Es decir, humillación total. Prepararse para salir, porque si el niño no se predispone, si el niño está dando vueltas, ¿qué hacen los médicos? Dicen, no, todavía no está ubicado. ¿O no? Tiene que venir de cabeza, tiene que venir. No puede ir al tipo así acostado, ¿verdad? Tirado así, cómodo. No. Tiene que tener la cabeza ubicadita. Entonces es importante que entendamos que no es hora de que se demore. ¿Quién es el que no se tiene que demorar? El hijo, hermano. El tarado. Ahora van a entender. El tarado no se tiene que demorar. Porque si el tarado se demora, y como este embarazo no es un embarazo en que van a ser uno solo, escuche con oídos circuncidados lo que le estoy diciendo. En este embarazo hay por lo menos dos. Si el primero, que es el primogénito, no sale, está trancando al otro. Es que esto es muy fuerte. Yo pido que por favor no se distraiga, que preste atención con toda la atención, porque esto tiene que ver con enseñanzas que hemos venido enseñando acerca de que cuando en Apocalipsis 2 se habla de la mujer es una entidad que va a dar a luz y da dos tipos de hijos. Uno que nace, posiblemente, pudiéramos llamar así, por cesárea, y el otro nace de parto natural. En Apocalipsis 12 dice que el dragón está esperando que nazca el niño, pero el niño es raptado antes de tiempo. Es la iglesia que se va. Pero luego nace el otro hijo. El otro es el que aparentemente entra en tiempo, pero el dragón lo persigue. Y entonces dice que lo persigue por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Que son los segundos 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, el bandido del anticristo firma el pacto de paz con nosotros. Hermano, si yo les tiro todo esto el domingo, el 99% de la iglesia no entiende. Por eso hay alimentos que es solamente para los miércoles. Y esto no es alimento, esto es alimento para que usted vaya a estudiar. Ok. Miren esta otra versión. Esta es una Biblia católica. Esta es la Biblia de Nácar Colunga. ¿Viste? El problema nuestro es que a veces cuando decimos, no, es católico, no es una persona, lo desecho. Pará. Ahí hay traducción de hebreo, arameo y griego muy correcto. Lo que pasa es que tiene los 7 otros libros apócrifos, pero hay traducciones muy interesantes. Entonces, dice hablamos del mismo versículo, Oseas 13:13, dice, vendrán sobre él dolores de parto, pero será el parto de un hijo necio. Aquí le dice necio. Yo estoy hablando de hijo tarado, a los que llegaron tarde. Hijo tarado. Y dice que no sabrá ponerse al tiempo. Mire, el hijo tarado, el necio, es un hijo que no sabe ponerse al tiempo oportuno a la abertura del seno. Es decir, que no se ubicó. Y que en el tiempo que tenía que nacer, no nació. Y si entonces hoy, por lo menos, si hay mellizos, el primogénito no sale y está trancando al otro. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me están entendiendo o no? Yo no veo a alguno con carita de yo no fui, o qué sé yo. Bueno, vamos a otra versión.
Esta es la Biblia textual, tercera edición. Ya salió, la semana pasada salió la Biblia textual, cuarta edición. Esta es espectacular, ya la tengo lista para comprar. Dice, le vendrán dolores de parturienta. Él no es hijo prudente. No se colocó a tiempo a la hora del nacimiento. Cuando hablamos, tenemos que entender que el Apocalipsis es un libro con muchísimo simbolismo. Creo que pudiéramos decir, sin lugar a dudas, decir que es el libro con más simbolismos de la Biblia. Entonces, si nosotros no entendemos lo que el autor está queriendo decir, acuérdense que Juan, una de las cosas es, tenemos que entender el tiempo contemporáneo donde él recibió las visiones. En los tiempos de Juan no había carros. En los tiempos de Juan no había internet. Entonces, en la medida de las cosas que él iba recibiendo, él iba hablando de ciertas cosas como en base a lo que el entendimiento que él tenía de lo natural a su alrededor, de su entorno, por así decirlo. Pero ahora vamos a entrar a Apocalipsis, pero yo quiero que se quede con Oseas 13:3. El título y el tema de hoy es Hijo Tarado. Y yo hice dos preguntas. Una pregunta, y sin ningún tipo de ofensa, porque Dios me la hizo a mí, es: ¿sos tarado? Entonces yo le transmití la pregunta a ustedes. Te pregunto, ¿sos tarado? Pastor, perdónenme, yo me voy. Hija, está bien, todo el derecho. Ofendido, ¿no? Y la segunda es: ¿tenés hijos tarados? Cuando hablo de hijos tarados, no estoy hablando de los hijos que nacieron de tu sangre y carne, sino pudiera ser perfectamente de alguien que discipula, de alguien que debería, un pastor, que debería tener ovejas. Entonces la pregunta es: ¿y tus ovejas son taradas? Porque si vos sos tarado, lógicamente vas a tener ovejas taradas. Y si tienes ovejas taradas y vos no sos tarado, es porque no le llegaste, no supiste llegarle con el mensaje para que aprendan. Ok. Entonces, con esta mini introducción, veamos lo que significa tarado, para dejar claras las cosas. Esta palabra insensato que leímos en la primera versión es la palabra tarado. Tarado viene de la palabra tara. La palabra tara puede ser tres tipos de tara. Hay una tara física, hay una tara espiritual y aún hay una tara almática. Y como tara es limitación o deficiencia, puede ser que nosotros tengamos dos áreas de no tarados y tengamos un área tarada. Por ejemplo, si yo no estoy sano en mi alma, yo estoy bien en mi cuerpo, estoy bien en mi espíritu. Yo recibí a Jesucristo, mi espíritu ya fue tomado por el Espíritu Santo. No soy tarado en el espíritu. Soy una persona físicamente normal, no soy tarado físico, pero puedo ser un tarado almático. Y tiene que ver con una limitación o deficiencia en mi alma que me inhibe a poder ser una persona que en mis tres áreas yo esté bien. Entonces, hermano, pudiéramos también pensar que alguien conocido nuestro tenga un síndrome de Down y pudiéramos decir que esa persona tiene una tara en su cuerpo, en su físico. Ahora, como esa tara física es muy profunda, puede ser que tenga una tara almática. A ver, ustedes me entienden. Que una persona Down posiblemente no puede tener todas las luces para entender toda la revelación de la palabra. Pero si esa persona recibió a Jesús de corazón, acuérdense que los que van al cielo son tres tipos de personas. Los que reciben a Cristo, los niños, porque Jesús dijo: los niños, de ellos, de tales es el reino. Pero también, hermano,
los que no tienen un coeficiente intelectual y son enfermos, discapacitados mentales. Esos también obtienen la misericordia de Dios. Son las tres personas que van al cielo. Ahora, lo cierto es que nosotros podemos ser tarados. Hermano, Dios fue tan claro conmigo. Bueno, miren, vamos a dejar un momento la taradez de lado, ¿qué les parece? Por favor, pastor, por favor, dejemos la taradez de lado. Déjese de taradear, pastor, por favor. Ok. Apocalipsis 12 habla de esta mujer. Acuérdense que esta mujer, hermano, no es María, es una entidad. Usted cuando lea, dice que la mujer está por dar a luz, y todo piensa que era María que iba a dar a Jesús. Claro, pero no. Esta mujer representa una entidad que está por dar a luz, pero da a luz. Si nosotros estudiamos en profundidad el griego, nos vamos a dar cuenta que el hijo del que habla Apocalipsis 12:5 es un hijo diferente al que habla en Apocalipsis 12:13. En Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz, estamos leyendo la Reina Valera del 60, la más común, y ella dio a luz un hijo varón. Mire, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa palabra, arrebatado, sabemos que se está refiriendo específicamente al rapto de la iglesia, al arrebatamiento. Es un hijo que el hijo, ¿quién es? En realidad representa a la iglesia de Jesucristo, que se va con el Señor al tribunal de Cristo y como está correcto, esa se va a la boda del Cordero. Pasa por el tribunal de Cristo, pero de ahí va a la boda del Cordero. Pero el otro hijo, que es la iglesia que se queda, es la que está hablando en Apocalipsis 12:13. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón. Cuando estudiamos esta palabra hijo y esta palabra hijo, en el griego son totalmente diferentes. Este es un hijo huios, un hijo maduro, un hijo que entiende el tiempo y que se va, por entender. Pero no así el hijo del que está hablando el versículo 13. Por eso la iglesia es la que se va, toda la iglesia se va al tribunal de Cristo. Allí, todos sabemos, segundo de Pedro, para el Señor un día como 1000 años, 1000 años como un día. Allí quizá van a ser semanas el juicio mío. El juicio tuyo capaz que un mes. No, para todo igual, ¿no? Un juicio de tiempo, pero en un abrir y cerrar de ojos. Vamos al juicio. Para aquí en la tierra va a ser un abrir y cerrar de ojos. Voy, no alcancé a tirar mi ropa, no se alcanzó a caer mis medias y mi calzoncillo. Por la duda estaba en ropa menor. Y el Señor vino. No alcanza a caer ese que ya estoy de vuelta. Si es que no alcancé la estatura del varón perfecto. Y entonces entra la tribulación, que es la iglesia cosecha. Les hablé de tres cosas importantes: primicias, cosechas y rebuscos. Primicias son los que se van con el Señor. El tribunal de Cristo pasan a la boda del Cordero. Primicias. Cosechas y la gran cantidad que se va a salvar en la gran tribulación, en el segundo arrebato. Y el tercero es el rebusco, que son los que quedan al final del milenio, que todavía va a haber gente que se va a salvar. Son los terceros. Yo sé que todo esto estoy tirándole una artillería que es difícil de digerir, pero hermano, ya vengo predicando de esto hace tiempo. Ya tienen que haberlo masticado esto y haberlo asimilado, entendido, digerido y ya compartido, ¿no? Ahora, hay una cosa que a mí me interesa, hermano, y es el tema del hijo. El hijo tarado. ¿Por qué no nació? Fíjense que el primero nace antes de tiempo para que el dragón no lo agarre. Es la iglesia que se rata. Y para ello el dragón no lo... Ahora, el anticristo es el que va a estar. Es que no les puedo compartir cosas que les compartí a mis hijos. Pero sinceramente, si hay algo que a mí me dolería es tener un hijo tarado. Un hijo que a la hora de nacer no quiere nacer.
Y entonces, hermano, eso es muy delicado. Y tenemos que estudiar quién es el hijo tarado. ¿Por qué no le preguntaste al lado, vos sabés quién es el tarado? Bíblicamente. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el hijo tarado? Bíblicamente hablando. Vamos de vuelta. Volvemos, porque hay que estudiarlo, ¿no? O no le interesaría saber quién es para no ser como él. Entonces dice Oseas 13:13, dolores de mujer, esta es la versión Reina Valera del 60. Dolores de mujer que da a luz, le vendrán. Es un hijo no sabio. Miren todos los artículos, bueno, no todas las características que le hemos puesto al hijo este. Insensato, lento, no sabio. Otro dice necio, después otro dice rebelde. Hablo de las versiones, ¿no? Dice, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Es alguien que está frenando, hermano, el nacimiento. Ahora, yo pregunto, cuando Jesús le dijo a la iglesia, vayan y prediquen el Evangelio hasta los fines de la tierra, ¿acaso lo dice y entonces vendrá el fin? Porque todo lo otro, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, están hablando exclusivamente de lo mismo, de la venida del Señor. Salud, mi hermano. Pero lo que sí tenemos que entender es que dice que la forma en que nosotros podemos distinguir es que el Evangelio haya sido... A ver, hay que buscar Mateo 28. Rapidito, hermano, rapidito. Mateo 28. Y el versículo, el mandato. Sí, 28, y el mandato, fíjense, ¿cuál es? Vayan pues y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. ¿Esa es traducción viviente? Hispanoamericana. Al hispano. Reina Valera. Reina Valera, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿eso? No, el 20 fue. 20 creo que es. ¿20? Sí, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. Y el mandato está en el versículo anterior. Ok. Pero está bien. El mandato que Dios le da a la iglesia, hermano, es predicar el Evangelio. Y la razón por la cual es predicar el Evangelio es porque el Señor quiere, dice en 2 Pedro también, que Él retrasa su venida con el fin de que nadie se pierda. Entonces, ¿qué hace Dios? Frena el propósito hasta que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Pero también entendemos en esa balanza profética que si el Señor demora mucho tiempo, se echa a perder la cosecha, que la cosecha es la iglesia, porque la iglesia entra en herejía y en apostasía. Entonces Dios dice, ¿qué hago? A ver, ¿sigo esperando que esto terminen de predicar? Es que miro la iglesia y veo que se me está echando a perder. Que predican cualquier pistolada. Y Hebreos 6.1 dice, déjense de predicar pistolada. Esa es la versión Reina Valera Fernando. Dejen de predicar el ABC, dice Hebreos 6, ¿no? Dejen de predicar el evangelio del ABC. Vos escuchás, hermano, las prédicas del otro pastor y vos decís, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Qué están predicando? No están predicando en la venida de Cristo, no están entrando al Apocalipsis, que es la revelación. Cuando digo revelación, ahora vamos a entrar a ver una revelación en esto. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿cuál es? ¿Quién es este que no quiere nacer? General sí, pero no. Porque Israel eran 12 tribus. No. Bueno, no vamos a adivinar. ¿Qué les parece? Vamos a ir a la palabra. Efraín. Pero cuando yo tenía que, hermano, hoy agarré Efraín. No. Yo hace rato que no me ponía a estudiar la tribu de Efraín. ¿Quién era Efraín? A ver, si nos acordamos un poquito
de historia judía. ¿Quién era Efraín? Un antepasado, dijo uno. ¡Qué inteligente! ¡Qué bárbaro! Efraín fue el hijo pequeño de Jacob. Sí. Cuando decís pequeño... Después de José. José era el papi. Tenemos que entender que Efraín no era el primogénito. Pero la Biblia dice, Efraín el primogénito. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Y entonces ahí es donde tenemos que recordar la historia. Porque en la historia de Efraín es donde vamos a aprender algo. Miren, primero, pero no nos apuremos porque esto hay que masticarlo bien. Miren, en Génesis 46:20, Reina Valera, que alguien lo lea. No lo pusimos, ¿verdad? No, ok. ¿Alguien quiere en Reina Valera, hermano? Por favor. 46:20. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Okay. Los que le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de oro. Ok. Fíjense que Efraín nació como producto, acuérdense toda la historia, por favor. Los hermanos lo venden a José. José va a parar a Egipto. En Egipto queda al lado del faraón. El faraón lo bendice y le da mujer. Y entonces con esa mujer tiene hijos. Tiene a Manasés, que es el primogénito, el que abrió la matriz. Escuche bien. El primogénito era Manasés. Pero luego nace Efraín. Ahora, Efraín no era el primogénito. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que era el primogénito? Entonces ahí entramos a Génesis 48. Ahí lo voy a leer yo porque es un poquito largo, pero lo pueden buscar si ustedes quieren ahí en una Reina Valera. Génesis 48. Y vamos a leer del verso 13 al 20. Y dice, y los tomó José, acuérdense, bueno, un poquito la historia. José llega al poder, vienen los hermanos, piden comida, los envían, le dice, bueno, ok, pero tráiganme el más chico, le traen el más chico, ahora le dice, vuélvanse, después se dice, ok, soy el hermano de ustedes que me traicionaron a mí, y llora amargamente José, y dice, vengan, tráiganlo a mi padre Jacob, tráiganlo que lo quiero ver, y lo traen al viejito, el viejito se viene. Primero el viejito tiene que tener una revelación, porque si no, no se quería venir de allá. Encima de Canaán viene el viejito, se abrazan, todo. Conocemos toda la historia. Y ahora está José, con su hijo Manasés, el primogénito, y está con su hijo Efraín. Porque cuando está hablando, miren, voy a desacelerar un poquito. El libro de Oseas es el libro, yo me quedé maravillado. El que más habla en la Biblia sobre Efraín es Oseas. Y entonces yo dije, ¿por qué? Y me fui a mirar todo lo de cantidad. En la concordancia Strong hay una cantidad de versículos que hablan de Efraín. Yo voy a tomar solamente dos de Oseas. Pero todo, es muchísimo lo que se habla de Efraín. Lo que pasa que si nosotros recordamos la historia, cuando Salomón muere, las tribus se dividen en 10 tribus que eran de Jeroboam y 2 tribus que eran de Roboam. Y entonces queda la tribu de Benjamín y Judá con Roboam y las otras 10 tribus quedan con Jeroboam. Pero las otras 10 tribus, cuando alguien quería hablar de las tribus, hablaban de Efraín, como que era el representante de estas 10 tribus, que estaba el rey Jeroboam a cargo. Y hubo cosas que tuvieron que hacer, que tenía que hacer la tribu de Efraín, que no hizo. Ahora ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar, tranquilo. Pero aquí encontramos en el capítulo 48, en el verso 13, la historia de por qué la Biblia dice que Efraín era el primogénito, pero no era el primogénito. Eso está aquí, en 48 al 13. Entonces, dice verso 13, y los tomó José. ¿Quién era José? El papá. Pero no la canción esa que dice, el papá de Abraham tenía hijos. No. José era el papá de Manasés y Efraín. Y entonces dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha
que era menor, y en su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así, vamos a hacerlo así, mira. A ver, vení, Efraín, vení. Vení, Manasés, vení, Manasés. Vení, José. Es que José, bueno, vamos a ponerte así, mira, ponete detrás de ellos. ¿A dónde estaba Efraín? ¿Dónde estaba Efraín? Lean, hermano, no adivinen. Ok. Permiso, ¿no? Yo voy a hacer que era Jacob, me desato. Prefiero ser José, pero bueno. Ok. ¿Dónde estaba Efraín, Salomón? A tu derecha. ¿Y Manasés? A su izquierda. ¿Dice así, hermano? ¿Cómo dice? Izquierda de Israel. A ver. Hermano, lea. Efraín a su derecha. Efraín es a la derecha de quién? A su derecha de José. Ah, muy bien. Entonces, a la derecha, O sea que está mal. claro. Por favor, ¿pueden cambiarse de lugar ustedes dos? Marca de bandidos. Ven, qué importante. Esto es importantísimo. Entonces, Jacob lo tenía a Efraín a su derecha. José lo tenía a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. Pero vamos a suponer que yo soy Jacob. ¿Cómo me quedan ellos a mí? A ver. Efraín a la derecha. Efraín a su derecha. Claro. Ahora mire a la derecha a quién tengo. A Manasés. Y a Efraín lo tengo a la izquierda. No, ahí está mal, porque la derecha de José es a donde está el hermano. Hermano. ¿Él qué era? ¿Efraín? Efraín. ¿Cuál es Efraín? Yo me olvido, hermano, quién es Efraín. Entonces gírense otra vez. Un pequeño detalle se les chipoteó, hermano. Ustedes son. Yo digo Efraín es. ¿Qué sé yo quién es Efraín? Ok, entonces vamos a ver. Efraín es el chiquito. Y Manasés es grandote. Es decir, que el grandote se tomó toda la leche de la mamá. Y el más chiquito no le. Viste, quedó sin comer. Ok. Entonces aquí estaba Jacob. Ahora sí, Y Efraín. fíjense dónde queda Efraín. ¿A dónde queda? No, hermano. Ah, pero miren lo que hace Jacob. Agáchese, cachito. Agáchese, revíjese. ¿Quiere la bendición? Hace esto. Gira. Y pone la mano sobre Efraín, el más chiquito. Y entonces la bendición iba a ser sobre él. Pero si el que tenía la bendición, tenía que llevar la bendición, era Manasés. Y el Jacob hace. Y entonces José, cambiame las manos. No, decir papá, no, papá. Estás equivocado, papá. Y otra vez Jacob alterca con él y dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y dice que él, por ser más chiquito, va a ser el más grande en cuanto a cantidad de gente. Vamos a ver. Un aplauso para los actores de cine. Los actores de cine. Muy bien. Entonces, así que ya saben cuál es el apodo para él ahora. Aquí en adelante, ¿cómo le vamos a poner? No hay que poner. Es más chiquitito. Te vino bien, ¿eh? Que yo no sabía eso. Bueno, en fin. Entonces, y bendijo, colocándose sus manos adrede. Miren, colocó su mano adrede. Adrede le cambió. Ahora, verso 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Miren quién se disgustó. A José no le gustó esto. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos creés que Jacob fue guiado por Dios? No me respondas. Yo te la dejo estudiar. Porque esto no es para contestar. Así nomás. ¿Vos creés que Job fue bien guiado por Dios? Jacob. Jacob fue el que bendijo, hermano. Jacob estuvo bien a la hora de discernir la palabra que Dios le daba. ¿Habrá
para discutirla en un aula y discutir sobre el tema. Y pudiendo poner ponencia de un lado y ponencia del otro. Y decir, no. José era el que estaba correcto. José le tendría, el viejito Jacob le tendría que haber hecho caso a José. Porque José le dijo, no, te estás equivocando. Y dijo, no, yo lo hice adrede. Yo sé por qué lo hago. ¿Será que? No contesten. Solamente escuchen. Piénsenlo y investiguenlo eso. Porque no es para una solución ahora. No. Es para estudiar en profundidad. Porque está hablando del futuro, hermano, de Israel. Que en realidad eran 13, pero no eran 13, eran 12. Pero eran 13, pero eran 12. ¿Por qué eran 12 si eran 13? Te pregunto, ¿por qué eran 12 si eran 13? Pero fueron 12. ¿Y por qué Apocalipsis cuando habla de las 12? Y toda la Biblia habla de las 12 tribus, no de 13. Bueno, se las dejo nomás para que la estudien. Ok. Lo cierto es que Efraín es de quien está hablando como tarado. Efraín es el tarado. El que tenía que nacer y no quiere nacer. En el tiempo del parto, él no quiere nacer. Eso es lo importante. Ahí estuvimos viendo solamente un pantallazo así para mirar quién era Efraín. Pero miren esto. En el capítulo, ahí mismo, volvemos a Oseas, ¿no? Oseas capítulo 13. En el verso, leímos Oseas 13:13, ¿verdad? 13:13. Vamos a 13:12. En el 13:12 dice la razón de por qué Efraín está incapacitado para nacer. Hermano, la pregunta es, ¿por qué Efraín era tarado? Yo sé, para los que me están escuchando por internet, en YouTube y demás, que les puede ser muy fuerte, pero tienen que verlo al video desde el principio. ¿Por qué Efraín, según la Biblia, dice que es un tarado? En realidad, empieza en el verso 12 a hablar sobre Efraín, en el verso 2 anterior. Y entonces la versión Reina Valera, el verso 12, dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. A ver, ¿alguna otra versión? La maldad de Efraín está anotada. ¿Qué versión? DHH. Yo solo oigo. ¿Qué dice? La maldad de Efraín está anotada. Su pecado ha quedado registrado. Ok, otra versión. Dice en la traducción de lengua actual, he anotado en un libro toda la maldad que has cometido. Bien, no es esa, es otra. A ver, Biblia de las Américas, ¿quién la tiene? El 12 es la hispanoamericana. No, la Biblia de las Américas. Atada está la iniquidad. Ahí está, ese. Mire. Muy importante. Biblia de las Américas. Ahí habla de iniquidad. Ahora van a ver por qué, a dónde voy. ¿Cómo dice? Atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. Hermano, miren lo que sucedía con Efraín. Efraín tenía una iniquidad. Ahora, hemos estudiado un poquito la ascendencia de Efraín, ¿verdad? Yo lo diría, ¿cómo que tiene iniquidad Efraín? Sí, ahí dice que Efraín traía una iniquidad. Pregunto, otra vez, ¿quién era el papá de Efraín? José. ¿Y quién era la mamá de Efraín? La egipcia. Claro. Entonces hay una iniquidad que cayó sobre él. Porque puede haber venido una perfecta genealogía, hablando de Abraham, hermano, mira, esta es la tercera. Abraham, Isaac, Jacob, la tercera Jacob. Y después de Jacob, José, Efraín. Pero dice que Efraín, el Biblia de las Américas dice, tenía un problema. Estaba atado a la iniquidad, hermano. Esto es muy importante. Ya van a ver por qué. A ver, otra versión. Nueva traducción viviente, por favor. La nueva traducción viviente. ¿Cómo dice? Dice, Efraín trató de ocultar sus culpas, creyó que sus pecados eran un secreto, pero recibirá su castigo. Sí, a ver. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. No es esa. Esa
A ver, ¿cómo se dice? Palabra de Dios para todos. ¿Cuál? Palabra de Dios para Ah, todos. ok, a ver. Dice, Efraín trató de ocultar sus culpas. Creyó que sus pecados eran un secreto, pero recibirá su castigo. ¡Oh, hermano! Mira, qué tarado. Pastor, no diga así. No. Estoy diciendo tarado con el concepto bíblico de lo que es tarado. Alguien que tara, alguien que tiene una... ¿Cómo? Ah, sí, una deficiencia. Yo pensé que me iba a decir otra palabra. Ok, si esa es la misma, deficiencia. ¿Y qué más dijimos? Limitación. Miren, hermano. Este es un hermano, tipología de un hermano que viene a la iglesia, que vive pecando y que piensa que nadie lo sabe. Y cree que puede seguir así. Es el que se masturba a escondidas. Es el esposo que adultera y engaña a su esposa cuantas veces puede. Es la mujer que tiene deseo, ¿viste? Bueno, tipología del hermanito que viene a la iglesia, que cree. Leen esa palabra otra vez que está buenísima. Efraín trató de ocultar sus culpas. Creyó que sus pecados eran un secreto. Ay, no más. Creyó que sus pecados eran un secreto. ¿Saben cuántas, hermano, de la iglesia de Jesucristo en la tierra creen que pueden pecar hoy en día y que es secreto? Esos son los que van al tribunal de Cristo, vuelven y entran a la tribulación. Ese es el que todavía no entendió lo que es santidad. No entendió lo que es ser justo delante de Dios. Eso no entendió nada todavía. Está en el ABC del Evangelio. Lo recibió a Cristo, viene a la iglesia, pero hermano, es un salame. Y salame va como un decorativo, comparándolo con lo que dice la Biblia, que es un tarado. Ese es Efraín. El que creía que podía ocultar los pecados. Ahora, ven. Ok, ¿cómo dice entonces? A ver qué traducción era. La nueva versión internacional. La perversidad. ¿La nueva versión internacional? Ok. La perversidad de Efraín está bien guardada. Ahí está, suficiente. Miren, hermano, era un perverso. Y esa perversidad estaba bien guardada. Cuando hablamos de iniquidad, nos tenemos que retrotraer y recordar que cuando el Señor habla en Éxodo 34:7, que dice que perdona millares, que perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. Acuérdense que son tres tipos de pecado diferentes. Y ya lo explicamos lo que era transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión es cuando yo tengo un mal pensamiento y de pronto yo pienso, qué sé yo, una cosa pornográfica horrible, bueno, pero disfruto de eso, pero no afecto a nadie de mi alrededor. Ahora, después viene el pecado, que cuando yo cometo un pecado y afecto a mi familia. Si yo soy un borrachín, si yo fumo como loco en mi casa, hasta el humo del alquitrán y todo, afecto a los que están al lado mío. Esa es otra clase de pecado. Pero cuando hablamos de iniquidad, que está hablando allí en la Biblia de las Américas, está hablando del pecado que yo cometo y afecto a mis generaciones, no solamente a mi familia alrededor, sino a mis generaciones, hasta la tercera, dice Éxodo 34:7, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Efraín tenía un problema serio. Tenía una iniquidad. Acuérdense que Efraín de Abraham era el quinto en orden genealógico. Pero que siempre pasa esto. Si yo soy Abraham, Isaac, Jacob, y el pecado mío no llegó, pero él vuelve a retomar el pecado, Abraham, Isaac, vamos a poner Jacob. Abraham, Isaac, Jacob y a José. Esta es la cuarta. José la cuarta, tercera, segunda, primera. Así se cuenta. Si él es la cuarta, vamos a suponer, a ver, mis bisnietos. Mis bisnietos son mi cuarta generación. Mis nietos mi tercera. Mis hijos la segunda y yo soy la primera. Entonces, si vamos a suponer que yo estoy en un pecado, mi hijo no comete ese pecado, mi nieto no comete ese pecado, pero mi bisnieto comete ese pecado, desde mi bisnieto son 4 generaciones para abajo. Y entonces, hermano, por eso nosotros tenemos que entender lo que es la iniquidad. Efraín era un tarado porque poseía
guardaba la iniquidad, es decir, él no pudo resolver la iniquidad de su antepasado. Hermano, el problema de no tener revelación es que, o mejor dicho, el problema de no buscar la revelación, a ver, lo voy a decir de esta forma para que ustedes me entiendan. Hay una revelación externa y hay una revelación interna. Si yo estoy interesado solo en la revelación, digamos, del entorno, de lo que está a mi alrededor, y no estoy preocupado por digamos, la revelación de lo interno, porque está el entorno y está el interno. Si yo no me preocupo de sanar primero mi interno, y yo solamente estoy ocupado en la revelación del externo, de lo que va a pasar. Por eso, hermano, la tribu de Isaacar decía que eran entendidos los tiempos, pero que sabían hacer lo que Israel debía hacer. Entonces vos podés tener un montón de información de los huracanes, de los terremotos, del incendio en California, de las destrucciones de arriba y de abajo, de lo que viene con Kim Jong-un y todo lo demás. Pero hermano, ¿de qué te sirve eso si vos no lo sabés explicar? Si vos no sabés qué deben hacer los otros y no sabés qué debes hacer vos, ¿de qué te sirve? Eso no es sabiduría, eso es inteligencia. Sos una persona inteligente porque estás buscando información, pero no tenés la revelación de lo interno. Tenés la revelación, o querés la revelación solamente del entorno, pero no de lo interno. Miren, otro versículo, en el libro mismo de Oseas. El capítulo 13, pero el verso 1. La versión Reina Valera dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Escuche eso, hermano, porque, hermano, dentro de las tribus de Israel, le tenían temor a Efraín. ¿Por qué? Pregúntale que está al lado, ¿por qué decir? Ayúdame a ministrar a mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué le tenían miedo a Efraín? ¿Cómo dice ahí? El versículo 1 estamos hablando. No, así no te van a escuchar, hermana. No, sin temor si está leyendo la Biblia. Efraín se hizo a sí mismo muy importante. Mire, espera. Vamos a analizar. Efraín se hizo a sí mismo muy importante. ¿Se acuerdan cuando el miércoles pasado le hablé de la diferencia de Génesis 11 y Génesis 12? Génesis 11, Nimrod se hace un nombre. Génesis 12, Abraham recibe la gloria de Dios y lo hace un nombre. Porque, hermano, para Dios de Abraham, la bendición venía de Abraham y Isaac. Ahora, este se hizo un nombre, Efraín. Efraín fue alguien, léemelo de vuelta, por favor. Efraín se hizo a sí mismo muy importante en Israel. Cuando hablaba, todos temblaban de miedo. Yo le pregunto. Identifíquenme un presidente que cuando habla tiembla el pueblo. ¡Claro, hermana! Pónganle un 10 a esta mujer, por favor. Porque siempre hay un salame que va a decir Donald Trump. Pero que no, que le teman. Escuchen bien lo que dice ahí. Que le teman, claro. Donald Trump se ríe, dice, es payaso, ok, se ríe. Pero de Donald, hermano, ¿ustedes sabían que Kim Jong-un mató a su propio hermano? Sí. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que él estaba hablando, un general se durmió y lo hizo matar? Ahí nomás, porque se durmió. Miren, sabemos, si yo como pastor tuviera que matar a alguno aquí, ¿sabe cuántos se duermen? ¿Cuántos que se duermen, hermano, los miércoles y los... Si yo tuviera que matar a los hermanos que se duermen, Dios mío. Hermano, a ver, miren, es importante porque yo quiero, aprovechar este medio de comunicación tan importante. Cuando Obama estaba siendo presidente de aquí, antes de salir envió 5 embajadores a 5 países que eran gay y estaban casados. ¿Gay? ¿Sí? Para proliferar las leyes gay en otros países.
Cuando vino Donald Trump, le guste al que le guste, especialmente sé que a CNN no le va a gustar. CNN sabemos que son comunistas zurdos que no sirven para nada, porque las noticias que dan me dan asco. Que tratan de en todo momento de atacar a Donald Trump, pero la vamos a la verdad. Donald Trump dijo, no. Se terminó la agenda gay. 1. 2. Se terminaron todas las partes de dinero que se enviaban a las asociaciones que eran mujeres lesbianas, la gran mayoría, que tenían relaciones sexuales, que hacían embarazos in vitro, barbaridades, y que el bebé no, primero está la vida de la mujer, el bebé hay que abortar, todas las leyes. Bueno, a lo que voy, hermano, si nosotros tuviéramos hoy a los Clinton, que en primer lugar Clinton, un pervertido sexual que ha violado y han mandado a matar cantidad de gente, no importa que en el Facebook, en el YouTube, está comprobado eso, la cantidad de gente que mandaron a matar, todo el entorno, hermano, espiritual diabólico. Uno dice, porque, viste, yo me imaginaba la respuesta, y fui por eso, dije, hermana querida, te felicito, porque siempre, ¿a quién le temerían como presidente? A Donald Trump, dijo alguno, pero hermano, no se dan cuenta quién es la potestad que está detrás de Kim Jong-un. Terrible. Y ese le mete la bomba a Estados Unidos, y prontito. Y van a desaparecer cantidad de estadounidenses. Ya lo vengo diciendo, y lo estoy diciendo, me estoy jugando. Y no es que esté profetizando, no es que yo recibí una revelación del cielo, ni nada de esas pistoladas, sino lo creo, lo creo. Estoy viéndolo, hermano, es como decir, estás embarazada hoy, una gordita que está así flaquita, y tiene una panza así, hermano, como de repente está embarazada. Las señales están hablando de lo que se viene. Ahora, si nosotros no identificamos quién es en este momento Estados Unidos, si nosotros no entendemos de que siempre hubo a través de toda la historia, hermano, Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, si nosotros no entendemos que a través de la historia ha habido naciones que tenían que ver con los planes de Dios, y no entendemos que Estados Unidos es una nación, en este momento la nación más importante de la tierra, le guste a quien le guste, es así. Esto tiene un propósito. Estados Unidos tiene un propósito. Acuérdense de esa palabra profética. Israel tiene que quedar sola como nación. Pero hoy, ¿cómo es el tema? Si Estados Unidos lo está apoyando a Israel, y ustedes saben, hermano, Trump tiene los pantalones. Le fue a la UNESCO y le dijo, me retiro de la UNESCO. Se fue de la UNESCO, hermano. Israel se fue de la UNESCO, Estados Unidos se fueron de la UNESCO. Dijeron, nos vamos, y se fueron. No al soporte económico del cambio climático, porque es todo un verso, y empezaron a dar sus versiones. Y se fueron, se retiraron de la mesa y dijeron, no. ¿Qué tenés pantalones para eso? Ahora, hermano, Estados Unidos, porque Trump es una persona que apoya totalmente a Israel. Él sabe quién es Israel, cuando lo miramos escatológicamente. Entonces, ¿cómo va a quedar solo Israel? Si el pacto de Trump con Netanyahu es un pacto, es un pacto. Y los dos van a la muerte. Ninguno de los dos. ¿Cómo va a quedar solo Israel? Si acaso no es por un juicio que venga a Estados Unidos. Porque Trump no se va a dar vuelta. No le va a dar la espalda a Israel. Pero Israel tiene que quedar sola. Y como nosotros entendemos las cosas que hace el pueblo de Estados Unidos, hermano, son acciones que están, que tenemos que entender también esto, que cuando en una nación el clamor es menor que o la intercesión es menor que el pecado, viene un juicio. Estados Unidos está bajo juicio por todos los pecados que dejaron los otros presidentes. Los otros días escuchaba al presidente de Irán, mira quién, un terrible bandido, pero él acusaba a Estados Unidos de terrorismo. Y, perdón, tiene razón. Estados Unidos ha sido una nación que ha usado, hermano, mal
los poderes económicos y los poderes armamentísticos que tiene. Estados Unidos, cuando vio que había hambre, hacía así, miraba para otro lado. Eso es un pecado. El mirar para otro lado cuando vos podés hacer una obra de bien, hermano. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿A dónde vamos? 13:1 dice que Efraín era alguien que temía. Ese era el tarado. ¿Quién será el tarado en este tiempo? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Ok. Pero miren otra cosa importante. En el 13:1. Cuando Efraín se hablaba, reinaba el temor. Reinaba el temor. Cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando habla del día de angustia, vemos que una de las cosas que apodera en la angustia es la puerta, es el temor. Por ejemplo, miremos lo que pasó en Puerto Rico. Se les venía anunciando lo que iba a pasar, pero no lo podemos descontextualizar del hecho geográfico de que Puerto Rico es una isla. ¿Cómo salís de una isla? Si acaso no te vienen a buscar un avión o te escapas por el barco. ¿Cuántos se quedaron en Puerto Rico y vino la destrucción, hermano? ¿Qué tenían ellos? Temor. Y ese temor, hermano, escuchame, era semejante. Ustedes vieron todavía están poniendo en los medios las cosas que pasaron. Eso pasó después del 23. Los incendios en California, hermano, sucedieron después del 23. Que era en los cielos una señal. Ahora, no me quiero ir del tema. ¿Cuánto tiempo me dan, sinceramente? Porque tengo que tirar una bomba, pero... ¿Puedo, hermano, abusar del tiempo de ustedes? ¿Eh? A ver. Escuchen esto, hermano. Entonces, el hijo tarado es aquel que no puede recibir revelación. Mire, el hijo tarado, ¿qué dijimos que era tarado? Vamos a empezar. ¿Qué era la tara? Una limitación. ¿Cómo? Era una limitación de eficiencia. Una limitación o deficiencia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, que podemos decir concretamente que un tarado no puede recibir la revelación. Un ejemplo. Y solo un ejemplo, y decirle que está al lado, no, esto no es ni con vos ni conmigo. Pero si aquí estoy dando una revelación y hay un tarado, el de al lado la recibe y el tarado no. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no está capaz, es una persona incapaz de poder recibir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablo de la revelación de lo externo y de lo interno, hay una revelación en la palabra de Dios que recibe David, que solo la podemos entender si entramos a escarbar. Por ejemplo, David dijo en pecado, porque estamos hablando de lo que pasó en Oseas capítulo 13, versículo 13 y versículo 12. ¿No? ¿Qué decía Oseas 13, 12? Perdón. Atada estaba la maldad de Efraín. Atada estaba la maldad de Efraín. Es decir, que él era alguien que estaba limitado porque había una tara en él. La iniquidad. Ahora, hablando de la iniquidad, David dijo, y él recibió una revelación, David. Y él dijo, en pecado me concibió mi madre. Mi pregunta es, ¿cuándo David recibió la revelación de que había una iniquidad en él? Cuando se arrepintió, Sí, pero no. Sí, pero vamos a la historia.
enseñamos acá. David la mira a Betsabé. La hace venir a Betsabé. Hermano, ¿vos creés que en esa relación ella más quedó embarazada ella? Me ha pasado a mí. He tenido jovencitos para ministrar en consejería y, viste, ella quedó embarazada. Entonces, tenían que decirlo a la iglesia. Entonces viene el pastor, mire, que tenemos que hablar con usted. ¿Los dos? Sí, los dos, pastor. Yo digo, o me vienen a pedir casamiento o se mandaron una. ¿Sabés las veces en mi vida pastoral que he tenido los que se mandaron una? Que vienen y te dicen, pastor, la verdad, caímos, pastor. Ah, caíste, sí. Es decir, que tropezaste, fue sin querer. No, pastor. Entonces no fue, caí. Me tiré de cabeza, decir, pero no te caíste. Ok. Hermano, miren, vamos a sacar fechas. Vamos a sacar un poquito de fechas. Vamos a mirarlo de... Por lo menos. Porque si ustedes miran el pasaje, dice que Betsabé le dice, hermano, en aquellos tiempos no estaban, viste, los test esos que orinás y se marca, viste, que te estás embarazada de 2 semanas. No, en aquellos tiempos no había eso. Entonces, vamos a ponerle una fecha. 2 meses. Ella empezó a sentirse mal, vomitar, porque no había test. Hermano, ponete en ese tiempo. ¿Cómo supo ella que estaba embarazada? Para ir hacerle decir al rey, rey, estoy embarazada. Ya había habido varias relaciones. Nosotros culpamos a David, pero no miramos que Betsabé fue complaciente. Ella sabía que bañándose ahí, David la estaba mirando. Ella sabía que ella tenía buen cuerpo. Vamos. Entonces Betsabé, porque Betsabé podría haberlo denunciado, tenía todas las de denunciarlo al rey. No lo hizo. Eso también le gustó. Ella quiso. Eso lo expliqué el otro día cuando estábamos en el devocional de la mañana. Es solamente para los que madrugan, ¿viste? Bueno, ahora, lo cierto, hermano, vamos a suponer, ella se dio cuenta. ¿Cuánto pasaron? 2 meses. Yo casi tendría que, por lo menos los 3. Pero vamos a ser buenos. Vamos a poner que a los 2 meses ella se da cuenta que está embarazada y le manda a decir a David. Ok. Si nosotros miramos el tiempo, cuando nace el bebé y muere, ¿cuánto tiempo pasó? Por lo menos, hermano, estamos hablando de que... ¿Hasta por qué? Porque cuando viene Natán, el profeta, la atmósfera profética de Natán, él era un profeta. Ustedes saben que los profetas llevan una... Bueno, cada ministerio tiene su atmósfera. Y Natán como profeta, cuando lo va a ver a él, hermano, es que David era profeta también. La Biblia dice que David era profeta. Pero Natán, que era el profeta, en su ambiente profético le dice a David, ¿se acuerdan toda la historia? Pero no la puedo contar toda. Lo de la ovejita, y ahí él se da cuenta y escribe el Salmo 51. Entonces, por favor, ¿alguien que busque el Salmo 51? Solamente vamos a leer los primeros 200 versículos. Pero miren eso. Miren qué importante. A ver. En cualquier versión, el que la tenga, que lo lea. Amén. Dale. Dice, Fuerte y alto. Y lento, digo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud... ¿Qué versión es esa? No, Reina Valera. Reina Valera. Buenísimo, porque ella habla de mire la revelación, no del entorno, sino del interno. Tiene 3 revelaciones ahí. En realidad habla de una, pero bueno, seguimos. Dice, conforme a la multitud de... Lento. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La otra versión dice transgresiones. Una, dale. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 2, pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Ahí está bien. Ahí habla, en las otras versiones habla de pecado, transgresión y iniquidad. Ahora, ¿cuándo se le prendió la revelación a David? Cuando el profeta lo confronta. Pero en el momento que el profeta, él empieza a hablar de su mamá y de la iniquidad.
Cuando hablamos de Efraín, estamos hablando que la taradez de Efraín era una iniquidad guardada. Era algo que él se quiso guardar, no lo quiso confesar. Hermano, no lo quiso confesar. Mi pregunta es, ¿no será que vos tenés algo guardado que no lo querés confesar? Y eso es una tara en tu vida. Cuando David recibe la revelación, hermano David, por eso siempre digo, lo lindo que tenía David, que él pecaba y se arrepentía. Cuando él era consciente de lo que había hecho, enseguida, él se arrepentía enseguida. No guardaba. Entonces, hermano, acá el tema es, ¿te confesas? ¿Con quién te confesas? Es que hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién te confesas? Pero necesitas confesarte. No se equivocó de iglesia. No es la iglesia católica, no estamos hablando del confesionario, no. Estamos hablando de lo que dice Santiago. El hecho de confesar las ofensas unos a otros para ser sanado. Ahora, hermano, yo veo una revelación en él, que era una revelación no solo de su entorno, en David, sino de su interno. Escuchen, hermano. La revelación del interno. Miren, termino. Cuando nosotros escuchamos la historia del que estaba al lado de la cruz de Jesús, que había tres, ¿verdad? La revelación que tiene este hombre, el que estaba crucificado, es tremenda. Yo quiero que por un momento vos te imagines este crucificado y al lado de él hay uno que le pusieron el rey de los judíos. Estaba masacrado porque le arrancaron la barba a Jesús. Le metieron la corona de espinas, tenía todo lleno de sangre, le habían pegado puñetazo. Estaba todo ensangrentado. La Biblia dice en Isaías que estaba desfigurado. Ahora, ¿qué clase de rey es este? Pobrecito. Si está crucificado, lo han reventado a palo, se está por morir, ¿puedes decirme si vos podrías la confianza en un tipo así? ¿Verdad que no? Entonces tuvo que recibir una revelación de quién era el que estaba ahí para que le diga, cuando vengas en tu reino. ¡Ay, hermano! ¡Ay! Cuando vengas en tu reino, acuérdate y tuvo una revelación del Espíritu, hermano, ahí. A ver, vamos a buscar. Lucas, creo que era Lucas. Ay, que es terrible eso. Al final. Lucas 23, creo que era. A ver si lo tengo acá. Sí, Lucas 23. El 37 dice, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El otro, ¿viste? El burlador, ¿no? Había también, verso 38, Lucas 23, 38, Reina Valera dice, había también sobre él un título escrito con letra griega y latina y hebrea, este es el rey de los judíos. Miren, qué manera de morir un rey. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, ese había recibido una revelación. Pero quiero enfatizar esto. Al recibir una revelación de lo externo, porque la revelación era acerca del que estaba al lado, hubo una revelación de lo interno, de lo que él realmente era. Justamente estamos aquí. ¿Me entienden? Entonces, la revelación de lo interno lo llevó a la revelación de lo externo. Entonces, más importante de que vos quieras saber cuándo viene el Señor, es que te revele qué hay dentro tuyo, porque quizás hay una tara. Hay algo que Dios todavía tiene que sanar, y esa tara puede ser en lo espiritual, puede ser en lo físico.
Y si es espiritual, pastor, bueno, es que quizás tendrías que analizar qué tipo de comida estuviste comiendo últimamente. ¿En qué iglesia comiste? ¿Y de quién comiste? Porque el alimento que te dieron no te sirvió para descubrir lo de adentro. Es que tengo ahí un montón de versículos, hermanos, sobre Oseas. Pero ustedes agarran la concordancia de la buena y miren todo lo que habla de Efraín. Nos quedamos solamente con la primera y la segunda. Efraín es tipología de los pastores que le meten miedo a las ovejas. Ustedes saben, yo siempre les digo, no, yo lo que les estoy diciendo no es para que tengan miedo. Pero si tenés miedo y te volvés al Señor, gloria a Dios. Pero que el Señor viene, viene. Ahora hay pastores que hacen sonar el látigo y te dicen, si vos te vas de la iglesia, vas a estar bajo maldición. Ayer, entre 13:1, hacen que el pueblo tema y los tienen agarrados. Hermano, esos son los tarados. Mira lo que estoy diciendo. Hay pastores tarados, sí, hermano, ¿qué va a hacer? Pero más de ocuparnos de los otros, vamos a ocuparnos de nosotros. Lo más importante, ¿de qué sirve? Que ganes todo el mundo y pierdas tu alma. Lo más importante es que vos tenés el alma. Vos tenés que desactivar de toda traba en tu vida. Te tenés que preocupar por eso. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es analizar nuestros últimos pasos. ¿Cómo ha andado este último mes? ¿En qué pecado caíste? ¿Qué cosas cometiste? ¿En qué estuviste pensando? ¿Qué estuviste haciendo? Y decía, ay, Señor. Bueno, este mes no me salvé, Señor. Ay, pero el otro mes pasado fue que cometiste el adulterio, desgraciado. Digo desgraciado y caído de la gracia, ¿no? Ya saben. Analizar tu vida espiritual. Porque ¿de qué sirve tener revelación sobre lo que va a venir si no tener revelación de lo que pasó en realidad en tu vida? Yo te digo, analizar muy en serio lo que hicieron tus padres sin hacerlo. Es decir, ¿qué te metieron genéticamente? Con lo cual hoy vos estás luchando. Y no te sentís un vencedor, pero en realidad es porque te tararon. Te metieron una tara. Hermano, yo quiero ser sincero con la iglesia, con el liderazgo, parte del liderazgo. Yo en oración yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y de aquí cuántos se van? ¿Y cuántos se quedan? Si vos venís ya. Y de verdad que me preocupa. Si yo le tengo que hablar de porcentaje, madre mía. Imagínate otra congregación. Se van todos derechitos a la tribulación. Todo. Desde el pastor hasta todo. Por ahí hay algunos calidad, ¿no? Hermanos, calidad, que hay en todos lados. Pero esta es una reflexión, hermano, para no hablar de Efraín señalándolo, sino hablar de un Efraín comparándolo con mi vida. Ponerlo a Efraín en un espejo y decir, a ver, ¿qué tengo yo de Efraín? Hermano, esto da para mucho. Si ustedes, yo leí 2 versículos de Efraín. Imagínate cuando empecemos a estudiar la vida de Efraín, hermano. En el libro de Jueces nomás comienza hablando de que él no, dice que no atacó a las tribus que tenían que atacar en el lugar que Dios le había dado como posesión. Y después convivió con él. Bueno, es que no quiero entrar, hermano. Es mucho. Pero vamos a entrar a analizar la vida de Efraín. Porque era un pobre tarado. Pero no un tarado de estúpido. No. Alguien que tenía una gran tara. Entonces, hijo tarado. Oramos. Señor, no queremos. Dios, no queremos ser un ministerio, ser una iglesia tarada. Señor, tú que nos conoces en profundidad a cada uno de los que estamos aquí, aún de los que están escuchando a través del internet,
Señor, tú nos conoces. Buen Dios. Tú conoces, Señor, aquellas cargas genéticas que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Tú lo sabes, Señor. Pero, Padre, si hay alguna tara espiritual, física o almática en alguno de nosotros, por favor, Señor, por la misericordia que tú vas a tener con nosotros hasta el final de nuestro día, por favor, Señor, líbranos de toda tara espiritual, almática o física. Señor, míranos. Y nosotros creemos, Señor, que un deseo tuyo es un acto soberano suficiente para que nosotros, Señor, podamos ser libres en este mismo instante. Un deseo tuyo. Y hoy, Señor, como David, aún como aquel que estuvo al lado de tu cruz, Señor, que recibió la revelación de lo interno, Padre bueno, hoy nosotros reconocemos, Señor, que hay tantos impedimentos en nuestra vida, que si tú no nos sanas, si tú no nos liberas, si no es tu Espíritu ministrándonos en lo profundo, Señor, seguiremos siendo personas incapacitadas en tu reino. Por favor, Señor, ten misericordia. Si no nos ministras ahora, ministranos mientras dormimos, ministranos durante la semana. Pero por favor, Señor, ministranos. Revélate, Señor. Porque lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra escondida, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti.